En este video analizaremos el conversor tipo Buck, el cual es un conversor conmutado reductor de tensión. Esperamos que este video sea de tu interés y no olvides regalarnos un me gusta. A este conversor se le puede hacer un análisis dinámico o un análisis estático. El análisis estático servirá para encontrar la relación tensión de salida-tensión de entrada. También para determinar los valores de inductancia y capacitancia necesarias en la fuente conmutada según los parámetros de diseño de la fuente. El análisis dinámico nos servirá para implementar algoritmos de control, pero esto será tema de otro video. El conversor tipo Buck está conformado por un conjunto inductor, capacitor, diodo y MOSFET, el cual se activa mediante un módulo PWM al cual se le controla el ciclo útil. Para hacer el análisis en estado estacionario, se deben considerar algunos aspectos como 1. Se considera que los elementos semiconductores, MOSFET y diodo semiconductor, no generan pérdidas de potencia, al tiempo que conmutan de forma instantánea y sin retrasos en su operación. 2. El capacitor de salida es lo suficientemente grande para soportar la carga durante el tiempo en el cual no recibe energía de la fuente de entrada. 3. El circuito opera a alta frecuencia, por lo que las derivadas en las expresiones matemáticas se pueden aproximar a deltas de corriente o tensión según sea el caso. 4. Para este caso, se analizará el circuito suponiendo que la fuente conmutada trabajará en modo continuo, es decir, siempre se tendrá una corriente por el inductor diferente de cero. Análisis en estado ON. Cuando el interruptor MOSFET se considera en estado ON, el diodo semiconductor no trabaja y se tiene una corriente entrando al inductor L. También se tiene una corriente que va hacia la carga RC y una corriente que fluye por la capacitancia C. La componente de corriente que va por el capacitor es la componente de corriente de alta frecuencia que viene del inductor y es igual a la frecuencia del PWM. La corriente que va por el resistor de carga RC es la componente promedio de la corriente que fluye por el inductor. En este caso, la corriente I sub L será igual a la suma de las corrientes que salen del nodo BO, es decir, corriente I sub C y corriente de la carga I sub O. La ecuación para el inductor sería L por la derivada de la corriente en el inductor I sub L respecto al tiempo igual a la tensión de la fuente B sub I menos la tensión en el nodo de salida B sub O. Ya que se usa una alta frecuencia en la conmutación, generalmente superior a 20 kHz, la ecuación diferencial se puede reescribir como L por delta de IL sobre T on igual a BI menos BO. Finalmente, tendremos que la variación de la corriente en el inductor IL, cuando el MOSFET está en estado ON, es igual a BI menos BO sobre L por T on, donde T on es igual a D por TS y TS es el periodo de la frecuencia de operación del PWM. Así, obtenemos la primera ecuación de la corriente por el inductor L. Para el análisis de la corriente por el inductor durante el tiempo en off tendremos L por la derivada de la corriente en el inductor L respecto al tiempo igual a menos BO. Aproximando las derivadas por deltas, reescribiremos la expresión para la corriente por el inductor como L por delta de IL en off sobre T off igual a menos BO. Si consideramos que T off es igual a 1 menos D por TS, decimos que delta de IL en off igual a menos BO sobre L por 1 menos D por TS. Así, tendremos la expresión para la variación de la corriente por el inductor en el tiempo T off. Ahora,
La condición para que el conversor trabaje en modo continuo es que la variación de la corriente por el inductor en el tiempo on sea igual a la variación de la corriente por el inductor en el tiempo off. Así, evitamos que el inductor entre en saturación. Tenemos entonces que delta de IL en on más delta de IL en off debe ser igual a cero. Si procesamos la igualdad y encontramos la relación entre BO y BI, tenemos que para el conversor Buck la relación será igual a D, donde D es igual a T on sobre Ts y cambia entre 0 y 1. Estudiando la forma de la corriente por el inductor, podemos encontrar una expresión para la inductancia. Siguiendo la figura, vemos que por el inductor fluyen dos corrientes. La corriente IL promedio, que es la corriente que se va por la carga, y una corriente alterna de alta frecuencia. Esta corriente se va por el capacitor, ya que el capacitor será un cortocircuito para las componentes de alta frecuencia y tendrá una alta impedancia para las componentes de DC. La corriente por el inductor cambiará entre un valor máximo y un valor mínimo, como se muestra en la figura. Existen diversos enfoques para encontrar el valor de la inductancia. Algunos usan el valor de IL mínimo, haciéndolo igual a cero. Otro enfoque usa el valor del IL máximo para determinar el valor de L. En este caso, usaremos la definición de la variación de la corriente por el inductor para hacer dicho cálculo. Lo primero que se hace es asignar un porcentaje al rizado de la corriente por el inductor. En este caso, se asigna un valor igual al 40% del valor de la corriente de salida IO, donde IO es el valor promedio de la corriente en el inductor. Entonces, delta de IL en ON es igual a BI menos BO sobre L por D por TS. Operando la ecuación, llegamos a que el valor de la inductancia será igual a L igual a 2.5 por BI menos BO por BO, todo dividido entre BI por I sub O por FS. Para calcular el valor del capacitor, debemos analizar la corriente que fluye por él. Si se supone un PWM al 50%, encontramos que C por delta dB es igual a delta dQ. El flujo de corriente por el capacitor hace que éste almacene una carga Q. Así pues, la carga que almacena el capacitor durante el tiempo en ON
debe ser igual a la carga que libera durante el tiempo en off. La carga será igual al área que forma la variación de la corriente, tal cual como se muestra en la figura. Determinando el área del segmento resaltado como base por altura sobre 2, tendremos que C por delta de BO será igual a TS por delta de IL dividido entre 8. Operando nuevamente y considerando que el rizado de la corriente es igual al 40% de la corriente sobre la carga, la ecuación del capacitor se reduce a C igual a 0.4 por IO dividido entre 8 por delta de BO por FS. De esta manera, se tiene el análisis completo y cálculo de los valores de inductancia y capacitancia del conversor tipo Buck.